Creo en ti, Señor, y lo que harás en mí. Creo en ti, Señor, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Hola, ¿cómo están? Hoy quiero compartir contigo un mensaje que tiene que ver con la fe. Lo he titulado La fe como un grano de mostaza, como el Mesías dijo, ¿no? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, échate a la mar, y el monte se movería. Te voy a hablar un poco de plantas. Y haciendo, digamos, una comparación un poco entre la mostaza y otra planta. Mira, te voy a hablar de la planta que es conocida por tardar alrededor de 100 años en florecer y dar fruto. O sea que la persona que la siembra nunca va a ver su fruto ni la va a ver florecer tal vez. Es la Puya Raimondi, también llamada, dice, reina de los Andes o titanca. Esta bromelia gigante de los Andes peruanos y bolivianos vive cerca de un siglo. Produce una inflorescencia masiva de hasta 10 metros y muere poco después de liberar sus semillas. Solo da un fruto y muere. La mostaza, de la que habló el Mesías, es una planta de rápido crecimiento que produce frutos, vainas con semillas, en un periodo de 70 a 120 días, no 100 años. Y después de la siembra. Y las primeras hojas brotan en pocos días, dice. La floración comienza alrededor del día 30 y las vainas están listas para la cosecha, secas y marrones entre los 3 y 4 meses después de su siembra. O sea que no todas las plantas tienen el mismo proceso desde la siembra hasta el fruto. O sea, desde su inicio hasta su propósito. El libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 1 en adelante, habla acerca de la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y después del versículo 4 empieza una lista de lo que en términos religiosos se conoce como la lista de los héroes de la fe. Y te habla de Abel que pagó con su vida por la fe que él estableció con el Eterno. Enoc, que fue premiado por vivir conforme a lo que el Señor estableció. Noé fue salvado de la destrucción por haber sido un hombre justo. Abraham fue premiado en su vejez por la promesa que Dios le hizo. Dios le cumplió la promesa aún siendo viejo. ¿Tú me acuerdas de la planta esta peruano-boliviana que tarda 100 años en dar su fruto? Pues Abraham tardó lo mismo. Isaac, que recibió una bendición especial de parte de Abraham. Jacob, que pudo también tomar para sí mismo la bendición de la primogenitura que era tan preciada en esos tiempos. José, que fue humillado hasta lo sumo por su fidelidad a Dios, por su fe, y luego fue colocado en lo más alto del
mayor gobierno de ese tiempo, el mayor reino, Egipto. Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, Daniel, los tres amigos de Daniel, los profetas, los apóstoles. Podríamos hacer una lista muy larga y quedarnos tal vez aquí todo el día hablando de cada uno de ellos. Y lo real es que muchos de nosotros deseamos muchas veces bendiciones como la bendición que obtuvo Salomón cuando pidió sabiduría al Eterno, o las riquezas que Dios le dio también a él. No sé, la bendición grande que Dios derramó sobre la vida de Job después de ser probado, la experiencia de haber podido vencer a Goliat, ¿no? La experiencia de David. A muchos nos gustaría poder pasar poder vivir esa bendición, ¿no? Eso vamos a decir, entre comillas, esos premios del Señor. Lo cierto es que lo que necesitamos saber es que aunque el Señor habló de la fe como un grano de mostaza, no todos somos plantas de mostaza. Y lamentablemente a veces no nos damos cuenta, no lo sabemos. No sabemos qué tipo de planta somos, en cuánto tiempo vamos a dar fruto, qué proceso tenemos que pasar para dar ese fruto que el Señor ha establecido y ha diseñado en nosotros. La Puya Raimondi es una planta que tarda 100 años en dar su fruto, a diferencia de la mostaza, que en menos de 4 meses ya está dando fruto. A muchos nos gustaría de repente ser la planta de Puya Raimondi, ¿no? Para vivir muchos años. Pero nos gustaría dar frutos como el grano de mostaza, cada 4 meses. La pregunta es, ¿qué tipo de planta eres tú? ¿Qué tipo de planta soy yo? Es muy lindo hablar de Daniel. La pregunta es, ¿estaríamos dispuestos a pasar por la prueba que pasó Daniel? Qué hermoso es cómo el Señor glorificó a los tres amigos de Daniel en el horno de fuego. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pasar por esa prueba para ver su gloria de esa manera? Yo no puedo hablar por Daniel ni por los amigos de Daniel. Pero si me van a enfrentar a un foso de leones por mi fe, o a un horno de fuego, yo sé que eso debe doler y da miedo, porque somos seres humanos. Somos susceptibles al miedo, al temor a la destrucción, al daño. Si tenemos una amenaza, nos afecta humanamente. Nuestra fe nos puede ayudar a superar ese miedo, pero inevitablemente en algún momento vamos a sentir temor, vamos a sentir miedo. El salmista decía en el Salmo 55, si tuviese alas, volaría, dice, lejos, para no soportar lo que estoy soportando. Él nos muestra claramente que las pruebas muchas veces no son agradables, casi nunca, pero son preludio de la bendición del Señor. Abraham no sabía cuándo iba a tener su descendencia, pero él siguió creyendo al Señor. Daniel no sabía qué iba a pasar si los leones lo iban a destrozar, pero él entró al horno de fuego, al foso de los leones. Claro, si entra al horno de fuego, se salva de los leones.
Él entró al foso de los leones y fue dentro del foso de los leones que el Señor lo salvó. No evitó que él entre al foso de los leones. El Eterno no evitó que los tres amigos sean llevados al horno de fuego. El Señor muchas veces no va a evitar que tú, como ellos, seas llevado al límite de tu humanidad. Y lo digo por experiencia, porque lo he pasado y actualmente lo estoy volviendo a pasar. No es fácil. No es fácil decir, tengo fe en Dios, Señor, te creo. Creo en ti. Y no ves nada. Todo está oscuro, todo se cierra, todo se vuelve en tu contra, te quedas solo, no hay a quien pedir ayuda. Le dije al Señor anoche, le voy a contar a fulano, una persona en la que confío por su discreción, en una reunión en la iglesia. Y esa noche no fue. No le pude contar. Es como que el Señor te dice, esto es entre tú y yo. Es un tema personal. Es un tema de trato humano. Recuerdo que una vez estaba en una situación de mucha necesidad económica y acudí a una persona que sabía que me podía ayudar. Y esa persona, nadie tiene la obligación ni la responsabilidad de ayudarte cuando tú estés en problemas. Si Dios pone en el corazón de la gente ayudarte, ellos lo van a hacer. Y me ha pasado también. Pero hay momentos en los cuales el Señor decide que no. Y recuerdo que esa persona después fue a mi casa y me dijo, el Señor me habló. Yo no juzgo a la gente que dice, no, el Señor me habló. Porque yo no soy ellos y ellos no son yo. Entonces me dijo, el Señor me ha dicho que no te ayude monetariamente porque Él está tratando contigo. Qué duro. Qué duro, hermano. Qué duro que alguien que pueda ayudarte en una situación que estás ahogándote te diga, Dios me dijo que no te ayude. Puedo hacerlo. Quisiera hacerlo. Pero el Señor me dijo, no. Yo estoy tratando con Él. Y sí, el Señor trata con nosotros. El Señor nos entierra con una semilla, pero no sabemos en cuánto tiempo vamos a florecer. No sabemos en cuánto tiempo vamos a dar brotes y en cuánto tiempo vamos a dar frutos. No lo sabemos. Por eso necesitamos perseverar. Y no intentemos buscar las bendiciones de otros, porque Dios es un Dios individual. Él trabaja con la comunidad, pero también trabaja individualmente con cada uno. Y Él quiere que tanto tú y yo seamos conscientes de que Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y obviamente muy diferente de la tuya con la mía y con la del resto de la gente. Hay un dicho que en mi tierra lo aprendí que dice, lo que no es de Juan es de Pedro. Lo que es tuyo no es mío y lo que es mío no es tuyo. Por eso muchas veces las pruebas es mejor pasarlas en silencio y en soledad. Así la pasó José.
13 años en prueba. ¿Cuántos quisieran la bendición de Job? Pero ¿cuántos quisieran pasar por lo que pasó Job? Yo no quiero pasar por lo que pasó Job. Sinceramente, no. Yo no quisiera pasar por lo que pasó José. Sinceramente, no. Yo prefiero pasar por lo que Dios estableció que yo pase, para que Él me dé lo que Él estableció para mi vida, desde antes de la fundación del mundo. Y es lo que Él también tiene reservado para ti. Tiene algo especial reservado para ti. Depende de nosotros, de estar dispuestos a rendir los exámenes y aprobarlos, por supuesto. Porque si no los aprobamos, no recibiremos la nota. Así que te animo hoy a que junto conmigo oremos al Señor y que Él nos dé las fuerzas, nos dé la perseverancia, el dominio propio para poder soportar hasta el final y ver el fruto que Él diseñó y estableció para cada uno de nosotros. Sean bendecidos.